Vamos al libro de Levítico capítulo 16. Fíjate, si una de las cosas que nosotros podemos mirar, la porción que tú y yo podemos encontrar nos habla y dice después de la muerte de los hijos de Aarón. Y sabes, la palabra en el hebreo se le conoce como harei mot, que significa después de la muerte, o la porción que se podría traducir como esa manera. Pero una de las cosas que tú y yo vemos, esto es de referente. Si recordemos parte después en las citas anteriores o los capítulos pasados, habíamos mirado cosas concernientes, ¿verdad? Después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando en el capítulo 10 el Padre habló para los hijos de Aarón que no entraran de ninguna forma, que ellos entraran, ¿verdad? Y vemos que después, cuando empieza a establecerse el tabernáculo y todo lo que estaba establecido en el tabernáculo, vemos que inmediatamente, una vez que el tabernáculo, si le podríamos decir, es inaugurado, vemos que después de todas las ordenanzas que el Padre dio, vemos que todavía ni habían oficiado los hijos de Aarón, y al instante, en aquel momento, los hijos de Aarón mueren, y el Padre da ciertas normas o ciertas restricciones, y después habla a Aarón y le dice que cuando ellos entraran, dice, una de las cosas que dice, que no entrarían ebrios, o no entrarían, en cierta manera, la palabra ebrios, o algo otras traducciones, borrachos, y cualquier traducción que tú y yo podamos encontrar, lo que no entrarían de cualquier manera o de esa misma forma. Y podríamos buscar muchas traducciones, ¿verdad? La misma palabra, podríamos deducir que el propósito, una de las cosas, el propósito era que precisamente el sacerdocio o el pueblo de Israel se le dijo que aprenderían, o hablando a los sacerdotes, que ellos enseñarían al pueblo a hacer distinción entre lo santo y lo profano, hablándonos y enseñándonos que el pueblo tenía que tener un buen juicio, o debía de tener el entendimiento para poder discernir entre una cosa u otra. Ahora, si el sacerdote, si podríamos decir, bueno, se encontraba ebrio o borracho, sabemos que lo ebrio inhibe ¿cómo se llama?, los sentidos del racionamiento de una persona. Ahora, cuánto más ellos, siendo sacerdotes, si tenían que tener el entendimiento en sus 5 sentidos, si podríamos decirlo de esa manera. Ahora, si estaban incapacitados, vamos a llamarle, en sus pensamientos debido al alcohol, pues de qué manera iban a poder hacer un juicio digno, ¿verdad?, entre una cosa y entre la otra, y mucho menos discernir entre los que era lo santo y lo profano, y poder enseñar a la persona, decir, bueno, imagínate que cuando ellos venían acerca de la lepra, que era una de las porciones pasadas que nosotros habíamos visto, y que era algo caracterizado de que una persona podía tener algún tipo de pecado. No hablaba de una lepra física sobre la piel, sino que hablaba diferentemente a un tipo de pecado que pudiera haber sobre una persona. Y vemos las leyes de moralidad que estaban escritas antes de cuando el Padre empieza a dar todas esas cosas, y vemos leyes acerca de la moralidad, de cómo el pueblo, de cuando la mujer se encontraba en su periodo, cuando el hombre pasaba en estos ciertos, cuando la mujer daba luz, que pasaba a 40 días, 80 días, después por el hombre eran 40 días, y pasaban por ese tipo de todas estas cosas, y hablando acerca de diferentes tipos de purezas o impurezas que había sobre la vida de una persona, y que consecuentemente se piensa que pudiera haber sido producto de algún tipo de pecado de inmoralidad o de sexual, que podía venir algún tipo de pecado sobre la vida de la persona, y que no era algún tipo de enfermedad, sino que la ordenanza que estaba dicha para la persona que contraía lepra decía, ves y preséntate ¿a quién? Al sacerdote. Y una vez que el sacerdote lo examinaba, imagínate si el sacerdote no estaba en su sano juicio, y si hubiera algún tipo de carácter de pecado sobre la vida de la persona, imagínate que se acercara a la persona y que le dijera, bueno, ¿cómo me encuentro? ¿Estoy bien o estoy mal? Y que la persona le dijera, el sacerdote le dijera, ¿sabes qué? No importa, estás bien. Pero que en sí fuera por un tipo de consecuencia o algún tipo de pecado que había venido la enfermedad sobre la vida de la persona. Ahora, ahí ya estaríamos hablando de diferentes cosas, dando un mal diagnóstico, un mal juicio sobre la vida de la persona, si se encontraba en una situación, o la persona que se encontraba bien, que se acercara, bueno, ¿cómo son los que tú estás mal? Y para no entrar, y muchas veces hay cosas que tú y yo podemos mirarlo, que muchas veces los pecados vienen por algún tipo de pecado, o muchas veces las enfermedades pueden ser por un tipo de pecado, otras no por tipo de pecado. O sea, no toda enfermedad que tú miras sobre la vida de la persona significa que es pecado. Porque recordemos que la misma palabra dice, bueno, cuando se le acercaron a Yeshua, le hicieron, bueno, si estos ¿qué pecado tienen? Dice, esto no es por ningún tipo de pecado. Dice, porque cuando ellos se acercaron, dice, bueno, o es por él o por sus padres, o quién pecó, en otras palabras. O sea, ¿pecó él, pecaron sus padres, o quién pecó para que este hombre se encontrara de esta manera? ¿Y qué dijo Yeshua? Dijo, no es ni por ninguno ni por el otro, sino para que la gloria de Yahweh se manifieste sobre ¿quién?
sobre ellos. Y hay algunas otras circunstancias que tú y yo vemos que sí era por algún tipo de pecado que había sobre la vida de la persona cuando caían en algún tipo de enfermedad. Ahora, no es el punto en el que voy a entrar, pero vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por la oportunidad que nos da de estar en este día de Shabbat. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, que nos muestre, Padre Yahweh, tu palabra, y que nos muestre, Padre Yahweh, el sentido de ella para nuestras vidas. Ayúdanos a poder caminar en la rectitud y en la santidad, Padre Yahweh, que tú nos has mandado, pues aún tu palabra dice, Padre Yahweh, que sin santidad nadie te verá. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo de Shabbat, por estar reunidos, Padre Yahweh, en este día. Tu palabra dice cuán bienaventurado es habitar los hermanos juntos en armonía, y que cada uno podamos estar en esa armonía y en esa unidad para que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Levítico capítulo 16. Ahora, y vemos que entonces nos habla después de la muerte de Aarón, de los hijos, ¿quiénes eran los hijos de Aarón? O uno de los hijos de Aarón era Nadab y Abiú, los cuales murieron o fueron consumidos por el fuego que había descendido, y vemos que fueron consumidos ellos mismos por la presencia de Yahweh. Ahora, ellos murieron por ofrecer un tipo de fuego extraño. Después de esto, el Padre muestra las cosas en que tú y yo debemos acercarnos, la manera en que tú y yo podemos venir delante de la presencia del Padre para que la persona no pudiera morir. Ahora, ¿por qué murieron los hijos de Aarón? Si pudiéramos decir, una de las cosas que tú y yo podemos entender es que hay que estar bien, o cuántos entendemos que hay que estar bien delante del Padre. Ahora, y eso es muy interesante para nosotros. La importancia de que tú y yo podamos, o que nuestras vidas puedan estar bien delante de Él. Ellos entraron de una manera en que ellos no deberían de haber entrado, o no entraron de la manera propicia en que los hijos de Aarón deberían de haber entrado. Ahora, podemos encontrar muchas circunstancias, mas sin embargo en las muchas circunstancias o en las muchas definiciones que le podamos mirar, hay algo que tú y yo podemos resaltar para nuestras vidas, que las cosas no pueden ser hechas de la manera en que tú y yo queramos, sino es en la medida o a la manera en que el Padre diseñó o Él estableció que se hicieran las cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Porque podríamos entrar, si hablamos respecto a los hijos de Aarón, podríamos mirar lo que cuando ellos mueren, después, específicamente después habla directamente a Aarón. Ya no se dirigió a Moisés, ya no se dirigió a una tercera persona, sino que ahora se dirigió directamente ¿a quién? Aarón, y le dice, ¿sabes una cosa, Aarón? Cuando alguien entre, no entrará en esa condición o en esta circunstancia, lo que nos podría dar a entender que los hijos de Aarón efectivamente estaban en un estado de ebriedad, o que no estaban en las mejores condiciones, o que habían bebido vino o licor, etcétera, etcétera, y que de esa manera habían entrado. Ahora, esa es una cosa que tú y yo podemos entender y que podríamos establecer sobre nuestras vidas. Bueno, el capítulo 16 nos habla respecto a esto. Vemos cómo el Padre habla y se enfoca muy directamente en no dejar que le pase a alguien lo que le pasaron precisamente ¿quién? A los hijos de Aarón. Y no dejar que esto nos suceda también a nosotros, como le sucedió a ellos. Recordemos que la palabra dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. En otras palabras, para que lo que sucedió a otras personas en el pasado no nos venga y nos suceda a nosotros. Y que aún las cosas que sucedieron en los tiempos pasados pueden sucedernos hoy en día. Porque dice la palabra que el Elohim es el mismo de Elohim de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y dice la palabra que en él no hay variación de tiempo. ¿Cuántos entendamos eso? Tanto pueden ser cosas negativas que le pasaron para que no sabes, aunque muchas veces podríamos decir nadie experimenta, ¿cómo se dice? En cabeza ajena. A veces tienen que pasarnos las cosas para que podamos entender y para que podamos saber, ¿cómo se llama? Lo que nos puede suceder. ¿Cuántos somos jóvenes o estuvimos jóvenes? Ahí, apúntate, ¿verdad? Todos somos, ¿verdad? No nos quedemos fuera de la lista. Pero bueno, ¿cuántos en su tiempo, cuando mamá o papá nos decía algo, a pesar de que mamá o papá nos decía algo, lo que nos decían que no hiciéramos, eso hacíamos? Y muchas veces, ¿sabes? Así es el ser humano. El ser humano es muy dado de hacer aquello que se le dice que no haga. Pablo dice, yo no quería, dice, porque el pecado encontró vida sobre mí.
Dice, y por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué dice? Dice, entonces, dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y ahí Pablo inmediatamente dice, no, de ninguna manera. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo era que el pecado estaba vivo sobre él porque había una ley que te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, porque esos son los mandamientos de Yahweh, y etcétera, etcétera, que te dicen, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que tenga tu prójimo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué el pecado tenía vida? Precisamente porque hay una ley que te dice que no lo hagas. Es como cada nación o cada país, cada gobierno tiene sus leyes que gobiernan las instancias de ese país en el que tú y yo vivimos. Hay normas diferentes allá, hay otras normas aquí diferentes, pero el principio y el básico, si tú lo puedes mirar, las normas establecidas por alguna nación o por algún país o por alguna nación, si tú le quieres llamar, fueron precisamente sacadas del libro que está escrito que tú y yo tenemos. Porque sabemos que la ley dice no robarás, pero ¿dónde dice principalmente que no robaremos? Dentro de un país, el robar amerita un castigo, automáticamente. ¿Y dónde está establecido? Desde muchas generaciones y mucho tiempo atrás. El no codiciarás o no adulterarás, etcétera, etcétera, y muchas otras normas que tú puedes mirarlo. El no transgredir los linderos de una propiedad. O sea, por eso ahora, si tú compras un terreno o una propiedad, bueno, te dicen, bueno, tu lugar abarca desde aquí hasta aquí. Y te le marcan con una, ¿cómo se llama? Con una estaca, y hasta te le ponen una línea. Todo lo que es para acá es tuyo, de aquí para allá es de alguien más. Y la palabra dice, no transgredirás los linderos de la propiedad de alguien. ¿Quién lo sacó? Establecidos precisamente. O sea, al final de cuentas, las normas establecidas por un gobierno fueron sacadas de aquí. El problema es que muchas de ellas no se guardan o no se cumplen como deberían de cumplirse. ¿Y cuál es muchas veces la condición del ser humano? Hacer precisamente lo que se nos dice que no hagamos. Dice la palabra que al que mucho se le reprende, endurece su cerviz. Es como cuando tú tienes un niño pequeño y tú le dices, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, y no, y que es aparentemente lo que el niño hace, lo que le dijiste es que no hiciera, pues eso hacemos. Ahora, al final de cuentas, ¿qué podríamos entender? Que mucho de lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza y para la instrucción nuestra. Ahora, para que tú y yo podamos aprenderlo, para que podamos hacer las cosas. O sea, nuestra manera, dice la palabra, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, la manera de pensar del Padre, voltea con la persona que está a tu lado, es muy diferente a pensar a la nuestra. Tú y yo pensamos de una manera y el Padre piensa de otra manera. El Padre dice, haz de esta manera, pero a veces somos tan sabios que decimos, no, yo pienso que es mejor de esta forma. ¿Y por qué es mejor? Porque lo que Yahweh instituyó ya tiene muchos años. Y porque ya tiene muchos años, yo pienso que las cosas ya son mejores. Y nos damos cuenta que las cosas no han cambiado. Dice la palabra que todo lo que el hombre ciega, eso también cosechará, o bueno o malo. Si tú lo puedes mirarlo, producto de la vida que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, es producto de lo que cosechamos, de lo que sembramos en tiempo pasado. O de lo que estaremos sembrando el día de hoy es lo que cosecharemos en los días futuros. Y es producto de ello, y eso es importante que tú y yo lo entendamos, o cada uno de nosotros. Ahora, vemos que entonces el Padre desea que nos podamos acercar delante de Él. ¿Cuántos sabemos que el Padre desea que nos acerquemos delante de Él? Él desea que tú y yo nos acerquemos. Ahora, pero la manera en que lo hacemos, muchas veces ese es el problema. Porque pensamos que podemos acercarnos de cualquier forma o de cualquier manera, y el Padre establece la manera en que tú y yo tenemos que acercarnos o podemos acercarnos delante de Él. No es con nuestros propios pensamientos, no es a la manera de pensar mía, y es que Él desea que nos acerquemos a Él. Y esto, ¿sabes? Él se preocupa por la manera en que tú y yo nos acercamos. Por eso es que no es de cualquier manera, sino es de la manera que Él estableció y que Él preparó para que tú y yo nos acerquemos delante de Él. Ahora, entendemos todos que la palabra dice, porque, ¿sabes? El Padre siempre nos va a mostrar. Vamos a Salmo capítulo 24. ¿Estamos ahí? Vamos al versículo 3 al 6. Dice, ¿quién subirá? O sea, esta es la manera en que el Padre dice, ¿a quién subirá? O sea, no es de cualquier manera. Ahora,
Tú y yo podemos decirnos, bueno, es que yo me puedo acercar delante del Padre de la manera en que yo desea. Ahora, número uno, la única forma que tú y yo podemos acercarnos al Padre, Yeshua lo dijo. Dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por quién, por medio de Él. Ahora, para que yo puedo pensar que puedo tener un acercamiento. Pero la palabra nos muestra cuál es la manera en que tú y yo podemos acercarnos. Ahora dice la palabra, dice que cualquiera que cree en su Hijo, que Él murió y resucitó, a ellos les dio la potestad de ser hechos llamados, o de ser llamados hijos de ¿quién? De Elohim. Ahora, esos conceptos que tú y yo tenemos, ahora que tú y yo entendemos, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Primeramente saber y reconocer que Él murió y resucitó ¿para quién? Por nosotros. Y que una vez que tú y yo morimos, pasamos de muerte a vida. Porque juntamente con Él morimos y juntamente con Él ¿qué? Resucitamos. Ahora, allí hay cosas que tú y yo podemos entender, cómo podemos acercarlos. Ahora, ¿qué necesito saber? El único camino para yo poder tener un acercamiento, ¿quién es? Es Él. Ahora entendemos, bueno, yo ya me acerqué y ahora sé, yo soy llamado hijo de Elohim. Hay dos cosas muy grandes. Una es ser creación suya, y todos, ¿cuántos entendemos que somos creación de Él? Porque dice que somos creación suya de Él, dice la palabra. Mas una cosa es ser hechos y creados por Él, y otra cosa muy diferente es ser llamados hijos de Elohim. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos tenemos hijos? Todos. Mas no porque tú quieras a tus hijos y tú les des a tus hijos, significa que a los hijos del vecino también le vas a dar. Puedes darlo y puedes hacer, pero con quien tú tienes una responsabilidad y a quien tú te debes, ¿es a quién? Es a tus hijos, a la vida de ellos. Ahora, Él como Padre, dice la palabra, fíjate lo interesante, dice que cuando tú y yo nacimos de nuevo, o nacemos de nuevo, dice que nuestro espíritu clama, Abba, Padre. ¿Sabes? La palabra Abba significa Padre. ¿Y cuál es el idioma? No me quiero desviar del punto, pero ¿cuál es el idioma principal? El idioma del Padre, el hebreo, el cual se dirigió a Abraham, al cual se dirigió al pueblo de Israel y le dijo a Jacob, ya no será más tu nombre, ¿cómo se llama? Usurpador, sino que ahora tu nombre será ¿quién? Israel. ¿Y cuál es el idioma de los hebreos, de los israelitas? El hebreo. Ahora, y la palabra Abba es una palabra hebrea y significa ¿quién? Abba, Padre. Ahora, eso es cuando tú y yo verdaderamente nacemos de nuevo, dice que nuestro espíritu clama y dice, Abba, Padre. ¿Cuál es el lenguaje natural de un niño? O sea, si el niño es mexicano, si es americano, si es de cualquier otro país, las primeras palabras que empieza a decir es papá o mamá, o es daddy o mam, etcétera, etcétera, porque es nacido acá, etcétera, etcétera, pero es el idioma con el que el niño se identifica. Ahora, qué interesante que la palabra dice que cuando tú y yo nacemos, dice que nuestro espíritu, dice, clama Abba, Padre, porque verdaderamente Él es nuestro Padre. Ahora, cuando tú y yo podemos entender el significado y entendemos que solamente es la manera en que Él desea que tú y yo nos acerquemos, bueno, pero una vez que tú y yo nos acerquemos, ahora, una vez que tú y yo somos salvos, no significa que podamos vivir de la manera en que tú y yo queramos. A veces confundimos la libertad que Él nos ha dado con la libertad de querer hacer todo lo que yo quiero y con lo que a mí me place. Y está de una manera incorrecta, porque la misma palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad de que la verdad que está escrita en la palabra. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos? Ahora dice la palabra, dice Salmo capítulo 24, versículo 1, 3, perdón, dice, ¿quién subirá al monte de Elohim? Ahora, ¿cuál es el monte de Elohim? Donde habita y donde está la presencia de ¿quién? De Yahweh. En los tiempos antiguos, cuando Yahweh instituyó y estableció el arca, ¿dónde habitaba la presencia de Yahweh? Vemos que habitaba en el lugar santo, en el lugar santísimo. Vemos que Él estableció, dice, y Él quiso que levantaran un tabernáculo y un lugar para qué, de reunión, para que la presencia de Yahweh habitara en aquel lugar. Estaba lo que estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, el lugar donde la presencia de Yahweh habitaba, ¿dónde era? En el lugar santísimo. Ahora, fíjate lo que dice la palabra. Dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh?
o sea, donde está la presencia de Yahweh, dice, ¿y quién podrá estar en su lugar santo? Dice, el de manos limpias y el de corazón puro, el que no ha alzado su alma con falsedad, dice, ni jurado con engaño. Dice, ese recibirá la bendición de Yahweh, dice, y justicia del Elohim de su salvación. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, dice la palabra. Ahora vamos a otra cita, Salmo capítulo 15. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, ¿quién morará en tu santo monte? Dice, el que anda en integridad, dice, y obra ¿qué? Justicia. Dice, el que habla verdad en su corazón. Dice, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los ojos que le temen a Yahweh. Dice, el que aún jurando en prejuicio propio, no cambia. Esa es la persona que se puede acercar ¿a quién? A Él. Dice, el que anda con integridad, dice, y obra justicia y habla verdad ¿en qué? En su corazón. ¿Cuántos de nosotros hablamos verdad? O tratamos de hablar. Dice la palabra que nadie es perfecto. Ahora dice, ¿qué significa? Dice, en cuyos ojos es menospreciado. Dice, y al que aún jurando en prejuicio propio, no cambia. La persona que dice, no importa, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Sabes, muchas veces cuando tú y yo nos acercamos al Padre, tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestros errores. ¿Cuál es el principal obstáculo por lo cual la presencia dice que nuestros pecados han hecho una separación entre Él y vosotros? ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos para podernos acercar a Él? Di conmigo, un teshuvah o un arrepentimiento. Tú y yo necesitamos de teshuvah y arrepentimiento para podernos acercar. El principal obstáculo que no nos permite poder tener un acercamiento genuino delante del Padre, que es el poder reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Dice, y al que aún jurando en prejuicio propio, no cambia, es aquella persona que dice, ¿sabes una cosa, Padre? Yo estoy mal y nadie más es culpable por ello. Yo erré, yo pequé. Y si soy merecedor de esto, es porque tú ya has obrado con justicia lo que tú le quieres llamar. ¿Cuántos entendemos eso? Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos excusamos por nuestras fallas o nuestros errores. Cuando a veces pecamos, erramos, le echamos la culpa o al marido, a la mujer o a los hijos, etcétera, etcétera. Le echamos la culpa a los demás y todo el mundo tiene la culpa, pero nosotros nunca tenemos la culpa de nada. ¿Cuántos entendemos? Por eso dice la palabra, vivo yo, declara Yahweh. Dice que el alma que peque, esa morirá. Dice, y nunca más se dirá este refrán entre los hijos de Israel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, sino que el alma que peque, esa morirá. Cada quien es responsable por sus propios hechos y por sus propias acciones. O sea, nadie me hizo que yo pecara, sino que yo que pequé. Aunque yo soy responsable, es decirle, ¿sabes una cosa, Padre? Aunque yo soy responsable de esto y yo hice esto, que sea conforme a tu misericordia, ¿sabes? Es Yahweh quien los perdona. Dice la palabra, porque cualquiera que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarlos. Pero ¿qué es lo que necesitamos tener? Un corazón verdaderamente arrepentido delante de la presencia del Padre para poder tener que un acercamiento. Porque la misma palabra dice que sin santidad nadie le verá. ¿Cuántos entendemos eso? Dice buscar la santidad. Dice ¿con quién? Con todos, dice el libro de Hebreos. Dice buscar la paz y la santidad. Dice sin la cual nadie en quien verá al Padre. ¿Somos perfectos? No. Pero sí podemos buscar vivir en una santidad diariamente, cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Cada día, nuestros días, amados, están plasmados de decisiones. O yo decido qué camino tomar, por dónde irme, por dónde dirigirme, pero cada día mi vida está basada en las decisiones que yo tomo. Yo el día de mañana que amanece, o decido buscar al Padre, o decido orar, o decido leer o no leer, o decido ser buen prójimo, de ser buen marido, o de ser buen padre, o no lo eres. Que ya lo puedes llevar por sangre y es tu naturaleza, que dice la palabra, dice que si nosotros siendo buenos, dice si somos malos, dice sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice cuánto más aquellos que se lo piden. Ahora, pero cada día tú y yo decidimos cómo actuamos y cómo vivimos. Se me presenta una oportunidad, o yo decido mentir o no decido mentir.
O ese día decido no seguir tan cerca y vivir un poco la vida que yo quiero, la vida que a mí me place. Y cada uno tomamos la decisión que cada uno tiene. Pero dice buscar la santidad, sin la cual nadie la verá. Y eso es un hecho y es una realidad. Dice Salmo capítulo 73. Dice, ¿quién aquí es Israel? Ahora entendemos que todos somos hechos hijos ¿de quién? De Elohim. Y una vez que somos hechos hijos de Elohim, somos miembros de la familia ¿de quién? De Elohim. Y si hijos de Abraham somos, dice, si somos hijos de quién? Dice Gálatas, para no sacarnos ahí de contexto, vamos a Gálatas 3. Dice, porque si son, versículo 29, dice, versículo 3, versículo 29 de Gálatas, dice, si son del Mesías o del Cristo, ¿cuándo somos del Cristo, del Mesías? Dice, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora vamos a regresar al libro de Salmo capítulo 73, versículo 1. Dice, ciertamente Elohim es bueno ¿para quién? Para con Israel. Ahora, ¿cuántos de aquí somos Israel? Amén. Y ahí sí ya depende de la identidad que cada uno tenga. O soy hijo o no soy hijo. Si yo digo que soy hijo de Él, y yo le he recibido y le he confesado con mi boca y mi corazón, que con el corazón se confiesa, con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 9, si no me equivoco, dice la palabra, dice que tú y yo somos salvos. Ahora, si somos salvos, ¿es por medio de quién? Por medio de Él, entendiendo que ahora somos hijos de Él. Dice, ciertamente Elohim es bueno para con Israel. Dice, para con los ¿quién? Los puros o limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de tropezar, dice, casi rebelaron mis pasos, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, dice, al ver la prosperidad de quien de los impíos, dice, porque no hay dolores en su muerte. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en esta parte nada más, versículo 1, dice, si quieres continuarlo está muy bueno, ¿verdad? Para que lo que continúe leyendo, dice, ciertamente Elohim es bueno ¿para quién? Para con Israel. Creo que se me viene otra cita aquí, Hebreos capítulo, déjenme ver si está aquí. Fíjate lo que dice, Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? Elohim. ¿Qué es lo que la palabra nos dice en el Nuevo Testamento? Dice, ¿quién subirá delante del monte santo, delante de la presencia de Elohim? ¿Quién aventará delante de él? El de manos limpias y el de corazón puro. ¿Y qué es lo que dice? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, dice, pues ellos verán, ¿qué dice la palabra? A Elohim. Hebreos 12. Y eso es algo que les había dicho. Dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá ¿a quién? Al Adón, o nadie verá al Señor. O sea, podemos entender lo que sin santidad nadie le verá a Él. ¿Y qué es la manera en que tú y yo podemos vivir esa manera? Reconociendo nuestras condiciones, como estamos, como vivimos delante de quién, delante de Él, y buscar la santidad sin la cual nadie le verá delante de Él. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, cuando si llegas al capítulo 17, vemos que se enfoca en lo que hacer con no hacer los diferentes tipos de sacrificios que había para con los pueblos, que una de esas cosas eran no beber o no comer, ¿cómo se llama? La sangre, que muchos de lo que tú y yo podemos leer en el capítulo 17 del libro Levítico. Capítulo 18 se enfoca en diferentes prácticas o actividades sexuales o incorrectas que nos separan ¿de quién? Del Padre. O sea, si tú lees todo el capítulo 18, nos habla de diferentes condiciones o actividades, prácticas sexuales que la palabra dice que no deberían de tener el pueblo porque eran un pueblo ¿quién? Separado. Entre esas actividades dice la palabra que no podías ¿cómo se llama? Descubrir la desnudez de un pariente, la desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, de una tía, etcétera, etcétera, diferentes tipos de prácticas, el no tener relación del mismo género con la otra persona y muchas de las cosas que tú y yo podemos mirarlo. ¿Por qué el Padre lo especificaba de esa manera? Porque tú y yo somos un pueblo separado y somos un pueblo para vivir completamente vidas aquí en diferente. Porque dice la palabra que Él nos rescató de muerte a vida. Y dice la palabra que ahora tú y yo andamos ¿en quién? En novedad de vida. Ahora, dice Deuteronomio ahí vamos a Levítico capítulo 18, versículo 26. Dice, pero en cuanto a vosotros guardaréis mis estatutos, dice, y mis juicios, dice, no harán ninguna de las abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, dice, porque los hombres de esa tierra
que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haber contaminado. Dice, como vomitó a la nación que estuvo antes de quién. Antes que vosotros o antes que ustedes. Dice, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan, dice, serán cortadas de quién. De entre el pueblo. Dice, por tanto os guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no se contaminen con ellas. Yo soy Yahweh, ¿quién? Vuestro Elohim. ¿Qué es lo que la palabra? Si tú y yo somos llamados a vivir un pueblo apartado y separado, somos llamados a vivir un pueblo conforme a los principios establecidos de esta palabra. Dice, para que no hagan como vuestros padres o las demás naciones hicieron antes de que ustedes poseyeran ¿qué? Esta tierra. O sea, el pueblo de Israel iba a entrar a poseer una tierra, los cuales ellos no habían hecho nada por esa tierra, pero Yahweh los iba a introducir en aquella tierra. Y dice, y una vez que vengan y habiten en aquel lugar, dice, no harán conforme las costumbres de los demás pueblos, ni que están en ese lugar, ni que están aquí a sus alrededores. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Dice, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, dice, no aprenderás a hacer las cosas abominables de quién. De las naciones. Pues ¿qué? Pues todas las naciones que estaban a sus alrededores, ¿qué es lo que hacían? Las mismas prácticas que el Padre establece, que estaban establecidas que en el libro de Levítico capítulo 18, dice, no harán conforme a todas las demás naciones, dice, sino porque ustedes son un pueblo apartado y un pueblo separado. ¿Para quién? Para Yahweh. Entonces vamos a retornar y vamos a enfocarnos un poquito aquí en el libro de Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 1. Bueno, entonces dice, y Yahweh habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, dice, cuando se acercaron a la presencia de Yahweh y murieron. Vemos que entonces primeramente dice que ellos se acercaron. O sea, no fue el Padre quien los llamó, o quien los llamó para que ellos se acercaran, sino que ellos mismos y ellos fueron a quién, y se acercaron. Ahora, para poderlos acercar, había diferentes cosas que el Padre, había establecido. Hicieron mal, o hicieron de una manera incorrecta, hicieron de la manera en que no debían de acercarse, pensaron pues que tal vez pudo haber sido el pensamiento de ellos, bueno, ya fuimos ordenados como sacerdotes, se ordenaron los sacerdotes, y ¿qué es lo que pensaron ellos? Bueno, podemos acercarnos delante de la presencia de Elohim, a presentar sacrificios. Fueron los primeros, ¿sabes? Se acercaron, pensaron que, tal vez pensaron, vamos y nos presentamos, y trajeron, ¿qué fue la palabra? Dice que trajeron incienso al lugar santísimo. Ahora, si una de las cosas, déjame apegarme aquí un poquito. ¿Qué fue lo que hicieron Nadab y Abiú? Dice la palabra que ofrecieron fuego extraño. Y lo más probable que ellos no tomaron fuego del que Elohim había enviado, podríamos entenderlo, que no tomaron fuego del altar y tomaron de su propio fuego o de un lugar que no correspondía de donde tenía que presentarse el fuego. Había diferentes tipos de fuegos. El fuego que descendió sobre el lugar y quemó el holocausto. Estaba el fuego que estaba sobre las mechas de la menorá, que estaba en el otro lugar. O sea, no era tal vez de dónde pudieron haber tomado, no sé, pero el principal, de la manera principal, el fuego para encender todo lo demás, tenía que ser tomado del lugar de quién, del sacrificio, donde descendió el fuego del cielo, que vino y consumió el sacrificio que había en aquel lugar. Ahora, tomaron del propio fuego, ¿sabes? Un simbolismo que tú y yo pudiéramos entender. ¿Qué significaría ofrecer un fuego extraño? Tal vez podríamos asimilarlo muchas veces a nuestras vidas, haciendo las cosas a nuestra propia manera y a nuestro propio parecer. Hay muchas veces que pensamos, y es lo que te decía, muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas que nosotros pensamos que podemos. Cuando el Padre estableció ciertas maneras en que el pueblo tenía que acercarse. Dice la palabra, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 30, versículo 21, dice, siempre escucharás una voz a tus espaldas que te mostrará y te dirá el camino. Camina en él, ¿sabes? El Padre siempre va a querer dirigirnos y mostrarnos cuál es el camino por el cual tú y yo debemos de andar, por el camino que tenemos que dirigirnos. Pero también dice la palabra, dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Y muchas veces ahí es donde fallamos, si tú le quieres llamar, donde erramos.
Y pensamos que podemos hacer las cosas conforme nos parecen a nosotros, que conforme nosotros creemos y pensamos que es mejor para nosotros. Y no es la manera. Dice la misma palabra en el libro de Josué. Dice, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Dice, para que hagas prosperar tu camino, dice, o tengas éxito en todo lo que tú hagas. ¿Cuántos decíamos que nos vaya bien en esta vida? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Meditar en esta palabra. Poner atención en lo que la palabra nos muestra, en lo que la palabra nos enseña. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Dice, y todo lo que hagas te irá bien o tendrás éxito en todo lo que tú hagas. Sabes, la misma palabra Torah significa eso. ¿Qué significa Torah? La palabra Torah significa enseñanza, instrucción y orientación. ¿De dónde proviene la palabra Torah? De la palabra yará, que significa apuntar, señalar o dar en el blanco. Dice la misma palabra en el libro de Oseas, dice que Efraín se ha vuelto como arco que engañoso. ¿Sabes qué es un arco engañoso? Que no puede dar o que no puede acertar en el blanco. ¿Quién representa a Efraín? Todos nosotros que venimos sacados de donde del cristianismo, si tú le quieres llamar, donde pensamos que hemos estado dentro de lo correcto, pero tal vez no hemos acertado, no hemos dado en el blanco porque no hemos echado mano a esta palabra, a esta enseñanza o a la Torah, que es enseñanza, instrucción y orientación para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos decíamos que nos vaya bien? Yo creo que todos. Pero ¿qué es lo que necesitamos echar? Echar mano a esto. Y sabes, una cosa es echar mano, es leerla, escudriñarla, guardarla aquí en el corazón, y una vez que la tienes en el corazón, es aplicarla. Porque hay mucha gente que dice, es que conoce muy bien la palabra. Yo no sé qué también la conozca, qué tanto la conozca, pero si no es una persona que ha aprendido a aplicar lo que ve y lo que lee, de nada sirve. Simplemente es una persona que se ha llenado de puro conocimiento y entendimiento. La palabra dice que conocerán la verdad, y la verdad que nos haría libres, porque su palabra es viva y es eficaz. Si esta palabra simplemente la leo para adquirir conocimiento y para saber y conocer, pues qué bien, estamos llenos de mucho conocimiento y de mucho intelecto, y mis respetos. Pero si no hemos aprendido a aplicarla y a vivirla, de nada nos sirve. ¿Cuánto lo entendemos? Porque simplemente es como címbalo que retiñe. Porque dice la palabra, dice que si tengo todos los dones, dice, pero también si no tengo amor, pues de nada vale. Porque ¿qué es lo que tú y yo necesitamos tener? Amor sobre todas las cosas. Pero no es solamente llenarnos, es aprender a vivir y aplicar la palabra en nuestras vidas. Ahora vamos a, creo que es Proverbios. Bueno, ya se los había dicho. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, dice, pero el final, que dice la palabra, es camino de muertes. Proverbios capítulo 12, creo que dice lo mismo. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice, el camino del necio, ¿qué dice la palabra? Es recto a sus propios ojos. Dice, mas el que escuches con el consejo, es sabio. Dice, el camino del necio es recto ¿a quién? A sus propios ojos. Es aquella persona que dice, lo que yo pienso, eso es, y así va a ser. Y yo estoy bien y todos están mal. ¿Nunca nos ha pasado? Dice, mas el que escucha consejos es sabio. Hay muchas veces, ¿sabes? Desafortunadamente, venimos de una sociedad o venimos de una cultura donde pensamos que sabemos todo, que conocemos todo y nadie sabe nada. Y que lo que yo sé, eso es correcto y eso es lo verdadero. Y mucho menos el conocer, el tomar consejos de quién, de alguien. Todos, amados, podemos aprender de alguien. No porque yo esté aquí al frente, no significa que yo no pueda aprender de ninguno de ustedes. Más, yo aprendo mucho.
Sabes, cada miércoles que tenemos, yo escucho lo que cada uno tiene que hablar, lo que cada uno tiene que decir. Yo tengo mi opinión, yo tengo mis pensamientos, pero no por eso yo me cierro y decir, bueno, lo que yo pienso, lo que yo eso es lo correcto. Porque en el momento que pensamos que sabemos todos, ya estamos perdidos. Dice, porque el que dice, el camino necio, dice, es recto ante sus propios ojos y tú no lo mueves de ahí. Dice, más el que es sabio, dice, es aquella persona que escucha ¿qué? Consejos. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén, ¿verdad? A todos nos gusta tomar consejos. Qué bueno. Y yo digo, nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Cuántas veces tú no has hablado con alguna persona y le dices, no, es que mira, es que si haces esto te va a ir mal? Y tal vez lo primero que tú le dijiste es que no hiciera. Pasa una semana y dice, ay, que ni sabes qué me pasó. Y dije, pues no le dije que no lo hiciera. Pues sí, pero a sus propios ojos, pues la persona está en lo correcto. Y lo que menos acepta, muchas veces es un consejo. Ahora, para que tú puedas dar un consejo, pues es necesario que la persona se acerque a ti. ¿Cuánto lo entendemos? Hay veces que queremos dar consejo cuando no nos pidieron el consejo. Si tú miras un concepto del pueblo de Israel, cuando vinieron todos los hijos del pueblo de Israel delante de Aarón y que le dijo Jetro, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Te vas a acabar? ¿Te vas a consumir? Dice, pues, ¿qué haces? Dice, pues es que todo el pueblo que viene a mí, dice, yo les doy consejos y yo les digo esto y eso y esto y lo otro. Dice, mejor delega a hombres, dice, y los asuntos más grandes que vengan y los consulten a ti, si no te vas a consumir. O sea, era un pueblo grandísimo. ¿Cuántos fueron los que salieron de la tierra de Egipto? 600,000. Sin contar ¿qué? Ahora, si eso le agregas que cada uno tenía como 3 niños, porque el pueblo de Israel debía... Es más, dice que el pueblo de Israel se multiplicó y creció, y entre más los oprimían, más se multiplicaba. O sea, que no eran 6,000, porque eran... ¿Cuántos? 600,000. Ahora, si tú le quieres poner alrededor de 2,300,000 y tantos mil personas, si lo quieres multiplicar. Ahora, pues bueno, imagínate que todos los que tuvieron un problema vinieran a él. Pero ¿qué dijo Moisés? Dice, todo el que viene a mí, yo le doy un consejo. Muchas veces, y tal vez no es parte del tema, pero muchas veces queremos dar consejo cuando la persona no ha venido a ti por un consejo. No lo des muchas veces, porque tal vez el consejo que tú des, la persona ni lo va a valorar, ni lo va a tomar en cuenta. No quiero decir que nunca lo hará, tal vez a veces sí funcione y puedes mirar el resultado de ello. Pero muchas veces entre más insistimos que la persona haga algo, ¿qué es lo que dice la palabra? Que el que mucho se le reprende, tal vez endurece ¿qué? Su cerviz. Hay muchas veces que no damos el consejo, pero que estamos detrás de la persona. No hagas esto, que mire, y que no hagas esto, y dale. ¿Qué es lo que termina haciendo la persona? Pues termina por no escucharse, por cerrar sus oídos, y dice, yo voy a vivir como yo quiero. Y no es el punto. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Ya por el tiempo voy a tratar de resumir un poquito. Si vemos desde el pueblo de Israel sale de la tierra, y una vez que salen de la tierra, dice que estaban en el primer año, si tú le quieres llamar, cuando fue inaugurado el tabernáculo, dice la palabra que fue en el principio, en el primer año, en el primer mes, es el primer día del primer mes, que significaba que era el tiempo de cuando de Pesach, de Sukkot, de tabernáculo, de Pesach, cuando ellos salieron. Y después viene y sucede lo que fue la muerte de los hijos de Aarón. Y después de lo que fue la muerte de los hijos de Aarón, ¿sabes? El Padre no les habla acerca de lo que era pan y sin levadura, no les habló acerca de lo que era Bikurim, no les habló acerca de lo que era Shavuot, sino que directamente, ni de Yom Teruah ni de trompeta, sino que directamente desde Pesach se fue hasta Yom Kippur. Dice, hablarás y dirás a los hijos de Aarón, dice, no en todo, dijo, hablarás a quién, Aarón, y le dirás, no en todo el año entrarás delante de la presencia de quién. Delante de la presencia de Yahweh. ¿Dónde es el lugar donde él estaba? ¿Sabes? Estaba lo que eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo.
Y estaba el lugar donde estaba el arca, el propiciatorio, que estaba la tapa, la cubierta que se encontraba. Sobre aquel lugar se encontraban las querubines donde moraba, donde estaba la presencia de Yahweh, sobre aquel lugar. Pero no solamente, no todos los días podía entrar, sino que la palabra dice que eran una sola vez. ¿A quién? Al año, cuando esa persona podía entrar delante de la presencia del Padre. Ahora, si tú lees el libro de Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 43, Ezequiel capítulo 43, versículo 10. Dice, y tú, hijo de hombre, dice, describe el templo a la casa de Israel, dice, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y tomen, dice, las medidas, dice, de su plano. Dice que se avergüence de todo lo que han hecho. Enséñales el diseño del templo, dice, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos, dice, y todas sus leyes. Dice, y escribe esto ante quién, ante sus ojos. Dice, para que guarden todas sus leyes, dice, y todos sus estatutos, que dice la palabra, y los cumplan, o otras traducciones dice, y los pongan, ¿por qué? Por obra. Ahora, vamos a continuar el versículo 11. Dice, y si se avergüenza, dice, todo lo que han hecho, dice, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas y todos los diseños, todos sus estatutos, sus leyes, y escribe esto ante sus ojos. Bueno, dice, para que guarden todas sus leyes, dice, todos sus estatutos y los cumplan. Dice, esta es la ley del templo, dice, todo su territorio, sobre toda la cumbre, dice, del monte, dice, por alrededor, será, que dice la palabra, será santísimo. Y aquí está la ley, que dice la palabra, de la ley o del templo, dice otras traducciones. Ahora, el templo, si tú lo pudiéramos llamar, aunque físicamente, podríamos decirlo, no está con nosotros en este tiempo o en este momento, todos entendemos el sacrificio de Yom Kippur. ¿Quién es nuestro sacrificio de Yom Kippur? Es el Cordero, fue Yeshua. Ahora tú dices, bueno, ¿por qué tengo que llevarle? ¿Sabes? Yom Kippur significaba para nosotros hacer una reconciliación o exponernos a cuentas delante de ¿quién? Delante del Padre. Una de las cosas que el sacerdote tenía que hacer expiación por él. Tenía que ofrecer un holocausto, que era la ofrenda hatat. ¿Cuál era la ofrenda hatat? Era la ofrenda por el pecado. Y una ofrenda, porque una ofrenda, la que si tú le quieres llamar, era como un tipo de ofrenda de una reconciliación. ¿Para quién? Para él y para toda su casa. La palabra también nos muestra a nosotros que tú y yo tenemos que hacer ¿qué? Reconciliarnos con ¿quién? Reconciliarnos con el Padre. Cada uno de nosotros necesita un tiempo de ¿quién? De reconciliación. Cada uno necesita venir y acercarse ¿quién? De la presencia del Padre. ¿Qué es lo que el pueblo estaba haciendo o qué es lo que el pueblo tenía que hacer? Tenía que presentarse. Ahora, el templo, aunque no está físicamente con nosotros, entendemos que será levantado ¿quién? Nuevamente. ¿Cuántos entendemos que será levantado nuevamente? Y desde ahí entendemos que el Mesías vendrá y reinará, y vendrá por quién, por su pueblo. Y tenemos que conocer todos los mandamientos que nos permiten, ¿de qué manera? Permanecer en Él, acercarnos a Él, y no, si tú le quieres llamar, ¿cuál sería la palabra? No profanarlo. Porque hay maneras que el pueblo se podía acercar, y hay maneras que el pueblo no podía acercarse delante de la presencia del Padre. Y todo lo que tú y yo hacemos en esta hora es un ensayo, es una práctica todo. Ahora, Yom Kippur es un tiempo para hacer una reconciliación con el Padre. O sea, falta todavía tiempo de Yom Kippur, pero estamos dentro de este punto. Tenían que matar y tenían que sacrificar un cordero. Ahora tú y yo reconocemos que el cordero que vino y pagó el precio por nuestros pecados, ¿quién fue? Fue Yeshua, porque el primer cordero que tenía que presentarse era la ofrenda la ofrenda por el pecado, y tenían que traer un cordero delante de la presencia de Elohim y matar ese cordero, para poder hacer que una expiación por ellos y por todo el pueblo. No solamente era por ellos, después era por su casa, y después de que era por su casa, ¿por quién? Por todo el pueblo. Dice la palabra que tú y yo tenemos, dice reconciliarlos. Dice reconciliarlos ¿a quién? Dice que se nos fue dado un ministerio de reconciliación. Dice, por tanto, reconciliar con el Elohim unos con los otros. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo tenemos un ministerio que es reconciliar ¿quién? A las personas ¿con quién? Con Él. Pero ¿de qué manera podemos reconciliar a las personas si tú y yo no nos hemos reconciliado con el Padre? Muchas veces queremos reconciliar a todo mundo. Y queremos decir, bueno, tú acércate al Padre y te tienes que acercar. Pero ¿cómo está nuestra vida delante de Él?
Si yo me presentara hoy en el día, delante de Él, en este día, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Me sigo justificando? ¿Sigo haciendo esto? ¿Sigo haciendo otro? ¿Qué decía el salmista? Dice, el que aún, dice, jurando en prejuicio propio, no cambia. Si este día pudiéramos acercarnos delante del Padre, ¿cómo sería nuestra condición delante de Él? ¿Cómo estarían nuestras vidas delante del Padre? Porque obviamente no era la manera en que tú y yo pensamos, en la manera en que tú y yo creemos. Sabes, el muchas veces acercarnos o vivir esa libertad que tú y yo pensamos, a veces trae caos en nuestras vidas. ¿Cuántos lo hemos experimentado? ¿Cuántos hemos hecho las cosas que no deberíamos de haber hecho? Y ha venido un resultado de ello, pero tal vez el resultado que no queríamos. Si en lo contrario, en lugar de mirar paz y beneficio en ello, muchas veces ha sobrevenido un caos en nuestras propias vidas. Ahora, tú y yo entendemos que el Mesías, Yeshua, ya vino, ya resucitó y ya murió ¿por quién? Por nosotros. Y Él fue el sacrificio perfecto ¿para quién? Para nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Dice que si tú y yo hemos pecado, dice, confesemos nuestros pecados delante de Él, y Él es fiel y justo ¿para quién? Para perdonar. Fíjate, dice el libro de Hebreos, capítulo 5, dice, versículo 10, dice, Él fue declarado sumo sacerdote, dice la palabra, según el orden de Melquisedec. Pero si leemos en el Hebreos capítulo 9:11, dice, pero estando ya presente, dice el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, de esta creación, sino por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, se entró una vez y para siempre al lugar que santísimo, habiendo obtenido, dice la palabra, eterna redención. Dice, porque por si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, dice, y los inmundos, dice, santifican para la purificación. ¿Sabes? Esto era de qué, fíjate lo que dice, porque por si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, y las cenizas de la becerra rociadas, esa era ¿cómo se llama? Ahora se me fue el término en español, el red heifer, ¿qué le llaman? ¿Cómo se llama? La vaca roja. Dice, ay Padre, dice, a los inmundos y se santifican para purificación de la carne. Dice, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante Espíritu Eterno y se ofreció a sí mismo, dice, una mancha para dice, se ofreció a sí mismo, dice, sin mancha Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos, dice la palabra, al Elohim vivo. Para esa manera que dice, para que sirvamos al Elohim vivo. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Primeramente acercarnos. Ahí dice que fue considerado fiel y sumo sacerdote de las cosas venideras. Es más, dice la palabra que si Yeshua hubiera sido sacerdote conforme a la ley, no hubiera sido sacerdote. Pero ¿sabes qué es lo que sucedió? Hubo un cambio de sacerdocio. Estaba el sacerdocio terrenal, pero ahora está el sacerdocio eterno, que es conforme al orden de ¿quién? De Melquisedec, y fue hecho nuestro fiel gran y sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos? Venir y acercarnos delante de la presencia de Él. Sabes, nadie de nosotros, amados, es perfecto, nadie. Pero tenemos la sangre de Yeshua, el cual nos limpia, nos lava y nos purifica. Dice la palabra, cuánto más, dice, si nos acercamos de Él, dice, confesamos nuestros pecados, Él nos limpiará de ellos. Yo voy a pedir que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y venimos, Padre Yahweh, y nos acercamos, Padre Yahweh, delante de ti, no por nuestras obras de justicia, sino que son como trapos, Padre Yahweh, de inmundicia, como dice tu palabra, sino más bien nos acercamos delante de ti por los méritos de Yeshua. Tu palabra dice que nos vengamos y nos acercamos delante de ti confiados, Padre Yahweh, delante del trono de tu gracia, para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Pero no podemos, Padre Yahweh, acercarnos de cualquier manera, sino que ayúdanos a podernos acercar con corazones sinceros, Padre Yahweh, verdaderamente delante de ti, confesando y reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, que si alguno de nosotros, Padre Yahweh, o hemos pecado, Padre Yahweh, te pedimos perdón, te pedimos que seas tú quien nos limpie, que nos lave, porque tú has sido el sacrificio perfecto, Padre Yahweh, para nuestras vidas. Padre Yahweh, nos arrepentimos, Padre Yahweh, si en algún momento, Padre Yahweh, durante esta semana hicimos algo que no deberíamos de haber hecho, hicimos algo mal en contra de nuestro prójimo, Padre Yahweh, perdónanos.
y nos acercamos por medio de la sangre de Yeshua delante de ti para encontrar ayuda, Padre Yahweh, en el tiempo oportuno. Perdónanos y límpianos, Padre Yahweh, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, y que podamos presentarnos delante de ti, Padre Yahweh, como vasos de honra, como vasos que te puedan servir, Padre Yahweh, como dice tu palabra, para que podamos servir al Elohim vivo, que nuestras vidas sean para el servicio tuyo, para la honra y para la gloria tuya, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por la salvación, por la libertad que tú nos has dado, por la libertad que tú nos has traído por medio de tu Hijo. Yeshua, ayúdanos a poder permanecer en medio de esa libertad y poder vivir esa santidad y buscar esa santidad, Padre Yahweh, cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Tu honra y tu gloria.